Hola y un saludo a todos y espero estén muy bien. Bueno, en este video veremos el tema del cambio climático y las olas de calor. Empezaremos con qué opinan las personas cuando le nombras cambio climático y olas de calor. Desastres naturales como sequía o inundaciones que pueden traer consigo problemas de pobreza. Los gases de efecto invernadero, Destrucción de los ecosistemas. Contaminación como atmosférica, hídrica y del suelo. Temperaturas anormales. Son las catástrofes, las tragedias del poder y la estupidez. Amenaza medioambiental. La variabilidad climática se debe a diferentes factores, tanto naturales que van desde incendios hasta emisiones volcánicas y actividades antropogénicas que van desde incendios provocados hasta emisiones de gases por las industrias. Así que cuidemos el planeta. ¿Qué es el cambio climático? Es la modificación del clima que ha tenido lugar respecto a su historial a la escala regional y global. En general, se trata de cambios de orden natural, pero actualmente se encuentra asociado con el impacto humano sobre el planeta, que se trata de un fenómeno complejo de numerosas variables. El cambio climático implica numerosas variables como los ciclos del agua, los vientos solares, la posición de la luna. Todas estas variables generan modificaciones sobre las condiciones atmosféricas, que motivan la gran complejidad que caracteriza el clima de la Tierra. El cambio climático también influye en las precipitaciones, nubosidad y muchos otros parámetros. Los efectos del cambio climático. Aumento del nivel del mar. Cuando la temperatura de la superficie se calienta, se produce la fusión de hielo de los glaciares y aumenta la cantidad de agua que desemboca en los océanos de todo el mundo y pone en peligro numerosas ciudades. Tormentas asesinas. Si la temperatura de los océanos se vuelve más cálida, las tormentas son más intensas. En los últimos 30 años, la gravedad y el número de ciclones han aumentado. Sequía. Existe una gran escasez de agua que disminuye la producción mundial de alimento. Especies en extinción. La desertificación, el aumento de la temperatura de los océanos, así como la deforestación que pone en peligro varias especies que podrían extinguirse. Enfermedades. Las temperaturas más cálidas, inundaciones y sequías se combinan y crean condiciones adecuadas para insectos portadores de enfermedades. Destrucción de ecosistemas. Plantas y animales que mueren o se trasladan de sus hábitats. Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Puede influir la destrucción de la capa de ozono para la destrucción de especies? Sí, claro, sí influye la destrucción de la capa de ozono porque la función principal de la capa de ozono es mantener los rayos ultravioleta pues fuera de órbita. Por lo tanto, si se destruye la capa de ozono, entonces estos rayos ultravioleta van a entrar más intensamente sobre la superficie terrestre, provocando, digamos, desplazamiento en especies que no están adaptadas a este tipo de radiaciones. Por lo tanto, pues se van a ver afectadas poblaciones enteras por la destrucción de la capa de ozono. Entonces, pues sí se ve afectada. Gracias, Andrea. ¿Qué es una ola de calor? Fenómeno meteorológico adverso relacionado a un periodo amplio como días o semanas de aumentos muy significativos de temperaturas estresantes en una zona geográfica. ¿Cómo se produce una ola de calor? Según las explicaciones del físico y comunicador científico José Miguel Viñas, una ola de calor se produce a medida que las ondulaciones atmosféricas se vuelven más amplias y estacionarias, es decir, la atmósfera terrestre es dinámica y tiene movimiento, como el océano, y estas corrientes de aire son representadas por los meteorólogos con ondas. A veces, estas ondas que llevan corrientes de aire fría o caliente invaden regiones fuera de su latitud habitual, alterando su temperatura. ¿Qué consecuencias puede tener una ola de calor? Incendios forestales. Cuando se da una ola de calor durante una sequía, los bosques corren un serio peligro de incendiarse. La mortalidad en la flora, fauna y humanos debido a que los cambios de temperatura los hace vulnerables.
en la salud, ya que nuestro estado de ánimo puede cambiar o podríamos sufrir hipotermia. En el consumo eléctrico, debido a que el incremento de energía puede generar fallos en el suministro eléctrico, ya que necesitamos refrescarnos y para ello enchufamos los ventiladores y aires acondicionados. Dichos expertos como Fernando García, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología de Madrid, España, piensa que las olas de calor son fenómenos naturales que cada vez son más frecuentes en el tiempo, con unas temperaturas mucho más altas que hace unos años, y que esto se debe a los graves efectos que causa el cambio climático en todo el planeta cada día. Por ello, es importante que la gente se concientice cada vez más para que sepan que el cambio climático es algo realmente serio y que puede provocar grandes problemas en el planeta, como lo es los sofocantes olas de calor. No queda más remedio que tratar de adaptarnos lo mejor que podamos. Si no tomamos las medidas necesarias, podríamos sufrir consecuencias. Para mitigar el impacto del cambio climático, debemos de fomentar la siembra de árboles, además de cuidar el agua y utilizar energías renovables. A continuación, la opinión de un ingeniero ambiental que nos va a hablar acerca del cambio climático y cómo adaptarnos o cuáles son las posibles formas para mitigar este impacto. Mi nombre es Carlos Alarcón, soy ingeniero ambiental, soy especialista en evaluación de impacto ambiental. Con respecto al cambio climático, pues, ¿qué podríamos opinar? Desde el punto de vista profesional, digamos que la opinión sería que el cambio climático es una realidad, sea por origen antrópico o sea por origen natural, es una realidad a la que realmente lo que nosotros podemos hacer es adaptarnos. Entonces, ¿cómo nos adaptamos, por ejemplo, a las olas de calor en Girardot? Pues manejando los horarios, usando los horarios de mejor confort térmico, resguardándose en los horarios de mayor estrés térmico, o sea, de mayor temperatura, programando las actividades para usar ese tipo de horarios, digamos que muy temprano por la mañana, muy tarde. Adaptarse al cambio climático, por ejemplo, con las olas de calor es estar permanentemente hidratados, es protegerse del sol, es, digamos, que adecuar nuestro lugar de vivienda para que sea más fresco en la medida en que sea posible. Digamos que eso se puede hacer arquitectónicamente con arquitectura bioclimática. Una de las cosas, ya muy opinión mía, es que en Girardot, por ejemplo, las casas Santa Isabel, Gaitán, son casas casi como las que uno ve en Bogotá. Entonces, son casas muy cerradas, con materiales muy sólidos, pues, que el calor es insoportable. Entonces, cambio climático es una realidad, antrópica o natural es una realidad, no tenemos nada que hacer contra él, nada más que adaptarnos. Desde la forma en que nos vestimos, nos hidratamos, lo que comemos, la forma en que construimos, nuestras actividades, cómo las planificamos diariamente. Entonces, más que nada es adaptarnos.